Término anatómico, ¿correcto? ¿Sí? Vamos en términos funcional o quirúrgico. ¿Cómo dividiríamos en términos funcionales o quirúrgicos? Primera fisura, ¿no es cierto? Primera división portal. Con esta primera división portal, ¿cuántas porciones se nos vamos a formar? Con esta primera, que entra por la fisura portal principal, ¿sí? 3 porciones, ¿no es cierto? Ahí está. Se llama, entonces, hígado derecho, hígado izquierdo, hígado posterior. Ahí está la reiteración. ¿Sí? Esto ya lo hemos repasado. O mejor dicho, ya hemos estudiado, lo estamos repasando. ¿Sí? Todo lo que antes se llamaba era en paréntesis, mire, ve, ya no se llama más así, se llama lo que está fuera del paréntesis. Entonces, hígado derecho, antes se llamaba hígado parte derecha, o incluso lóbulo portal derecho, ya no se conoce tampoco como así. ¿Sí? Se conoce como así a secas, hígado derecho, hígado izquierdo, hígado posterior. Así se conoce actualmente en la terminología internacional moderna. 3 porciones entonces. Luego, este es derecho, este es izquierdo y el hígado posterior vendría a ser este de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Es la chiquita que está aquí, que es el lóbulo caudado. Ese es el hígado posterior. O segmento 1 del hígado, también se le conoce. Segmento 1 del hígado, lóbulo caudado, ¿sí? O hígado posterior. Así se conoce como el segmento 1 del hígado. ¿Sí? ¿Lo repito? ¿Sí? Entonces, se le conoce como lóbulo caudado, ¿sí? Porción posterior, o se llama lóbulo, hígado posterior, ¿está bien? O segmento 1 del hígado, esos términos son similares y está prevaleciendo esa terminología hasta hoy en día. Lóbulo caudado, hígado posterior, ¿no? O segmento 1 del hígado. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos aquí con la segunda división portal, ¿no es cierto? La segunda división portal. ¿En dónde acusa esta segunda división portal? Como su nombre lo dice, en la fisura portal izquierda y fisura portal derecha, ¿no es cierto? Estamos haciendo una reiteración de todo eso. Observe, ahí está la fisura portal izquierda, fisura portal derecha. ¿Qué ocurre ahí? La segunda división portal, ¿no es cierto? Ahí, en esta altura, ¿sí? ¿Y qué me va a dar esta segunda división portal? Me va a dar, ¿no? Cuatro divisiones verticales. ¿Cómo se denominan esas divisiones verticales? Se denominan de acuerdo a la posición con respecto al hígado, ¿correcto? Entonces, con esta segunda división tenemos 4 divisiones verticales, 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. ¿Cómo se denomina el de la izquierda? Depende de la posición. Si está más cercana a la línea media, entonces tenemos la porción vertical medial del hígado derecho. Y si está lateral, la división lateral del hígado derecho, o izquierdo, perdón. Tenemos hacia la derecha también una porción medial y una porción lateral. ¿Cómo se denomina? De acuerdo a la posición, se denomina división medial derecha, división medial izquierda. ¿Lo tenemos? Aquí está. Entonces, división lateral derecha, división medial derecha, división medial izquierda y división lateral izquierda. Entonces, ¿cómo se denomina esto? División lateral izquierda. División lateral izquierda. ¿Cómo se denomina esto? División medial izquierda. ¿Cómo se denomina este? División medial derecha. ¿Y cómo se denomina este? Lateral derecha. Ahí lo tienen con la segunda división portal. Nuevamente, ¿en qué consiste una tríada portal? Pregunta de examen. ¿Cómo está conformada la tríada portal? 3 cosas, ¿no es cierto? Vena porta, una vena portal, una arteria hepática y un conducto hepático. No se olviden eso va a venir en el examen, aquí de 0,1. ¿Sí? Entonces, esto ya lo van a saber. Los 19 restantes lo van a adivinar, pero uno ya lo por lo menos, ¿no es cierto? Sí, por lo menos sí, 0,1. ¿Sí? Muy bien. Dice, antiguamente había una
hicieron y la tercera división portal que todavía no les queda. La segunda división, entiendo cómo lo divide, pero ¿de dónde parte? ¿De dónde parte? Entonces, tenemos nosotros en esta primera división, entonces ocurre en esta zona, ¿no es cierto? ¿Sí? En la segunda división va a ocurrir aquí, ¿no es cierto? De tal manera que me va a dar una rama que se va a dar aquí y otra rama que va a venir acá. Esa es la segunda división portal. ¿En dónde va a ser? En la fisura portal izquierda. Me va a dar uno, llega a ese lado como porta izquierda, y ahí, mire, no sé si se dan cuenta, uno se va para acá y el otro se va para allá. Entonces, ahí está acusando la segunda división portal, de tal suerte que me está dando una porción medial y una porción lateral. ¿La tenemos? ¿Sí? La tercera división portal, acá está la segunda división portal, ¿sí? Entonces, con esta segunda división portal ya tenemos 4 divisiones, ¿no es cierto? Divisiones laterales, tanto derecha como izquierda, y divisiones mediales, tanto derecha como izquierda, ¿correcto? ¿Sí? Y también tiene una quinta que vendría a ser el lóbulo caudado, ¿no es cierto? Que está hacia posterior. Hasta aquí ya tienen ustedes, en total, diríamos, 4 divisiones y una porción posterior, ¿correcto? ¿Sí? Vamos ahora aquí a esta altura, pero ojo, si aquí se da, entonces uno se va a dar hacia arriba y otro hacia abajo, no sé si se dan cuenta. Esto se viene hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿correcto? El de arriba no está mostrándose porque nunca lo vemos, ¿sí? Entonces, ustedes están viendo con esta tercera división que está yendo uno para acá y el otro para acá, el otro para aquí y el otro para acá. ¿Cuántas porciones me están dando? 4 porciones. ¿No es cierto? A esas porciones, ¿cómo se le llama? Segmentos. Entonces, ¿cuáles son los segmentos del lóbulo hepático izquierdo? ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser lóbulo posterior. Ya, pero hablemos ahora en términos de Cowinou. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser ese? 2. Que se corresponde con el 3, el 4A se corresponde con el 4B. ¿Sí? Hacia la derecha también ocurre lo mismo, mire, ve. ¿Sí? Tienen ustedes, aquí se está yendo uno hacia arriba, mire, ve. Este es el 8, y este que está bajando, 5. 8 con 5. Y el otro, 7 con 6. Acá está, mire, ve, el 7 y el otro se está dividiendo acá. ¿En dónde se están dividiendo? Entonces, la segunda y la tercera división portal. Tanto en la fisura portal, ¿no es cierto? Derecha e izquierda. Ahí acusa, ¿no?, 2 divisiones. ¿Está bien? 2 divisiones. La segunda división y la tercera división. ¿Cuál es la diferencia? Que con la segunda división uno se va hacia el medio y el otro se va hacia el lateral. Y con el otro también ocurre en el mismo lado, pero uno se va arriba y el otro se va abajo. Entonces ahí ocurre la tercera división portal. ¿La tenemos? Entonces, con la primera división portal, ¿cuántos van a tener? ¿Cuántas porciones? 3 porciones. Porción, ¿cómo se llama eso? Derecha, izquierda y hígado posterior. ¿Está bien? Con la segunda división portal tienen ustedes 4 divisiones. ¿Cómo se denominan esos? 2 laterales y 2 mediales, que corresponden tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿La tenemos? Tercera división portal, hacia arriba y hacia abajo, pero ya no se llama hoy día hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo se llama? Posterior y anterior. ¿Cuál es el posterior? Arriba. ¿Y cuál es el anterior? Abajo. ¿Por qué? Porque el hígado experimenta esto, ¿no es cierto? Si este es superior y este inferior, dice que el hígado tiene esta basculación. Y al estar entonces en esta basculación, lo superior se hace posterior y lo inferior se hace anterior. No entiende nada, porque llega tarde, sí. Sí. No, vamos. Tenemos nosotros entonces el hígado. Si ustedes lo ven de esta manera, antiguamente lo veían de esta manera. Superior, inferior. Pero también le llamaban a esto dorsal de entrada. Pero también lo llamaban craneal y caudal. ¿Está bien? Pero ya se dieron cuenta que el hígado no está así y no está así. Y al hacer esto, entonces ya lo que es, ¿no? Yo estoy aquí, mi hígado, ¿sí? Hace esto. Entonces, lo superior ya no es superior, que es posterior, porque se está tirando hacia atrás. Y lo inferior ya no es inferior, ya es anterior. Entonces, el hígado visto así, teníamos posterior, superior e inferior. Pero visto de esta manera, ya no existe eso.
Entonces es posterior, anterior. Eso es el tema. ¿La tenemos? En este caso, y esto es importante para explorarlo también. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya no se conoce como posterior, anterior, ¿no es cierto? Se conoce como, hablando de segmento estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de segmento, estamos hablando en sentido de lo que es las asignaciones de acuerdo al número romano. ¿Sí? Es una línea, solamente se llama la línea transversal hepática, nada más. El otro sí tiene una asignación que se llama, ¿no?, la línea de Sédillé-Cantier o Bésico-Villar-Cava. Este no, este es una línea transversa que divide el hígado en una porción superior de una porción inferior, ya no se conoce así. Tampoco craneal ni caudal, tampoco se conoce así, ni tampoco se conoce como dorsal o ventral. Sino superior, como anterior, la parte de abajo, y posterior, la parte de arriba. La otra línea, como dice que la que Sédillé-Cantier o Bésico-Villar-Cava. Esta es la línea, ¿ves? Esta es la línea y es Sédillé-Cantier, ¿no? O Bésico-Villar-Cava, y esta es la otra línea que es una línea transversal con respecto al hígado. ¿Sí?